Este es un tema clave y fundamental en el hecho cristiano. El amor es servicio, es entrega y es donación. Y Jesús nos revela este amor justamente en la propia Eucaristía. Antes de morir, instituye la Eucaristía como signo de su presencia para siempre en nosotros y entre nosotros. Los cristianos constituimos justamente con Él y en Él por la presencia misma de Cristo. El ser que nos convoca, el ser que nos reúne, el ser que nos vive, nos hace vivir la comunión con Dios, la comunión con nosotros y la comunión entre nosotros. Por eso la Iglesia es esta comunidad de convocados en el misterio del amor de Dios que tenemos que saber vivir y compartir entre nosotros. Y esto culmina con el misterio de su Pascua. La cruz es la revelación del amor definitivo que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Por eso el amor determina el sentido de la entrega y no la cruz, el sentido del amor. Jesús justamente resuelve este misterio de su amor a través de la resurrección. Él vence la muerte por la vida, el odio por el amor, la injusticia por la justicia, el pecado por el perdón, la enemistad por la amistad, el desencuentro por el encuentro. Justamente que Francisco nos hablará también a través de su exhortación. O sea, Jesús resuelve la historia humana a través de la Pascua de Cristo. Y Cristo resucitado continúa presente en su Iglesia. Por eso estamos aquí convocados, por el misterio del amor de Dios, por la verdad de Dios y por el misterio de la paz de Cristo que nos da para que reflexionemos y asumamos nuestra vida cristiana. Al lado de una cristiana. dirigente política como Margarita Stolbizer y por supuesto las autoridades de la Iglesia que aquí me acompañan. Creo, en primer lugar, que el hecho de que exista esta mesa, de que existan estas jornadas, habla de que estamos dando un paso importante en esto que hoy tratamos, que es la cultura del encuentro. Me parece que durante estos años hemos escuchado mucho la palabra consenso y diálogo, y en muchas oportunidades los que pertenecemos a partidos de la oposición las hemos utilizado de una forma de alguna manera utilitarista. Creo que ante un clima de autoritarismo se presentan oposición a estos términos y no profundizamos en el contenido que en realidad tienen. Por eso me parece que cuando interpretamos el mensaje del Papa tenemos que asumir la responsabilidad de hacer un gran esfuerzo y ponernos por encima de las diferencias políticas que puedan existir, de las diferencias sociales o de intereses que puedan existir, como decía el Padre hace un rato, en un contexto de pluralidad. Y en este sentido yo quería destacar algunas cuestiones, ¿no? Porque hay que empezar por uno y tomando el ejemplo de alguien que hace un año no pensábamos que iba a estar en el lugar que está, que es el Papa Francisco, que se pone por encima de todas estas cuestiones y transmite un mensaje muy general que tenemos que aprender a interpretar. Y nosotros de las tres dimensiones sociales, ¿no? La primera es la búsqueda del bien de los demás como explicitación del amor fraterno, pero ahí hace una advertencia muy clara también cuando dice: ojo con la caridad a la carta, con aquello que se hace para satisfacer la propia cuestión de la conciencia. Aquello que doy solamente para liberar mi conciencia y no en la idea de que de esa manera construyo el bien común a partir del amor por el otro y del reconocimiento del otro. La segunda dimensión, y en esto quiero hacer una mención especial, es de qué manera hay que salir de lo propio, de lo personal, de lo secreto, a la búsqueda de influencia sobre la vida social. Y el reconocimiento que quiero hacer es a la pastoral, de manera más personal a Monseñor Lozano, porque este no es el primer encuentro. Porque la Iglesia ha definido su vocación de influir para transformar la realidad, también en esa idea de que el conflicto se lo asume para resolverlo. Se busca transformar la realidad que nos complica para salir de la tensión.
La Iglesia este año puso un punto sobre la mesa de debate de la Argentina con ese documento tan trascendente y tan importante, donde nos advirtió algo que pocos se animaban a decir, que es que vivimos en una sociedad enferma de violencia y corrupción. Yo reconozco, reivindico y agradezco este gesto de la Iglesia con ese documento, que sin ninguna duda que movió el escenario, por supuesto que lo hizo, y ese era el objeto, porque esa dimensión que busca influir en la sociedad tiene que empezar por reconocer lo que nos pasa. Otro es la lucha de todos por la justicia, entendiendo la justicia no como un edificio, ni siquiera como una institución. La idea que nos explicita Francisco sobre la justicia está más vinculada con la idea de lo justo, de eso que reúne en un conjunto la solidaridad, la fraternidad, la búsqueda de la igualdad y de la equidad. Esa es la idea de lo justo, lo que nos mueve en la búsqueda de la dignidad, de las condiciones para garantizar la dignidad de las personas. Yo quisiera referirme también al tema del diálogo en particular, ¿no? Y al diálogo y a la paz, porque también define Francisco con mucha claridad que la paz no es solamente la ausencia de guerra o de violencia. La paz no se logra cuando unos imponen un orden sobre otros. La paz es más bien el fruto, la consecuencia del desarrollo integral de las personas y los pueblos. Ayer apareció en el panel de la tarde y lo tomó Monseñor Casareto en su conclusión, la idea de pueblo también. Esta idea que habla también de la trascendencia de las cuestiones personales, porque las culturas las construyen los pueblos. Entonces es tan importante la búsqueda de la dignidad, encontrar esta posibilidad de desarrollo de personas y pueblos. El diálogo. Uno de los panelistas, aquí un muchacho que no recuerdo el nombre, que estaba... Sí. No sé si anda por aquí, pero ayer recordó a un amigo de Caminada por América Latina que yo quiero volver a recordar, porque me han pasado muchísimas cosas de Caminada por América Latina, y me refiero a don Eldar Cámara, el arzobispo de Orillo, Brasil. Otro profeta de nuestro continente. ¿Pero por qué lo recordaba don Eldar? No solo porque lo mencionó, sino que tal vez ustedes sintieron hablar, algunos de ustedes, del pacto de las catacumbas. Bueno, yo lo voy a recordar, porque me parece importante hacer memoria. Y la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Durante el Vaticano decía el padre hace unos momentos que es la fuerza de amar, esa fuerza de amar profunda, que sin el amor esto no sería posible llevarlo, porque uno conoció mucho el sufrimiento, el camino, pero siempre lo hicieron con alegría. Esto que rescata mucho Francisco, ¿no? El sentido de la alegría. No puede haber militante, no puede haber cristiano que sea un amargado, ¿no? Porque necesita ese espíritu, esa fuerza para poder caminar, para poder construir, para poder vivir y compartirlo con los demás. Esta cultura del encuentro, del diálogo, de comenzar a comprender quiénes somos y hacia dónde vamos, desde la fe.
Y cada uno tiene que asumir ese. Y me voy a referir a algunas cosas. Y recordaba a don Elder Cámara, y les cuento porque a don Elder le pasaban muchas cosas. Una de ellas era, contaba que cuando él hablaba de los pobres y le daba limosna a los pobres, todos decían, este obispo es un santo. Pero cuando comenzó a preguntar por qué había pobres, este obispo es rojo y es comunista. ¿No? Pero, ¿por qué hay pobres? ¿No? Acompañamos a los pobres, tratamos de comprenderlos, de ser solidarios. ¿Por qué hay pobres? Hay pobres porque hay injusticia. No hay una distribución equitativa. Y hay pobres porque muchos se olvidan del prójimo. Nunca en la uniformidad. Ustedes saben, así como hay cultivo de soja, de monocultivo que cada vez expulsan a nuestros hermanos indígenas y campesinos de sus tierras para apropiarse, también, y encima los acuden con los agrotóxicos. Es peor todavía. Hay un monocultivo mucho más peligroso que es el monocultivo de las mentes. Resistan a los monocultivos de las mentes. Y no hay que permitir que nos intoxiquen con los agrotóxicos de la propaganda.